En uno de sus vídeos explicó científicamente los efectos de la consumición de la carne de cerdo. ¿Me podría explicar por qué está prohibido desde el Corán consumir la carne de cerdo? ¿Cuál es la razón? Soy recién vuelta a Islam y me han preguntado muchas personas no musulmanes y no sé cómo contestarles. A ver, últimamente mis vídeos son largos porque mi propósito no es dar la respuesta a una pregunta directamente, sino más bien educarlos para que vean cómo se tienen que mirar y reflexionar en la religión. Si viene un nuevo problema, cómo mirarlo, cómo enfocarlo y poder llegar a la solución. Y por ello intento que se zanjen todas las dudas al respecto. Lo que se tiene que mirar primero, ¿qué se dijo originalmente en la religión? Pues en términos del Islam, muchas veces he tratado de llamar la atención sobre la base de que solo hay 4 cosas que califican para ser el contenido de la religión. Primero, son los actos de adoración. El segundo se refiere a la purificación del corporal, higiene, es decir, algunas instrucciones importantes para la purificación del cuerpo. En tercer lugar, la pureza de la comida y la bebida. En cuarto lugar, la purificación de la conducta moral. Lo más importante de todo es nuestro moral. Debe ser pura, que es el objetivo definitivo de la religión y la práctica y consecuencia de los 3 anteriores. Es purificación, tanto interna como externa, para lograr éxito aquí y más allá. Dios Altísimo ha repetido el Sagrado Corán 4 veces, entre ellos nombrando cerdo. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. Dios Altísimo ha prohibido alimentarse de la carne del animal muerto por causas naturales. La sangre, la carne del cerdo, la del animal que haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea de Dios Todopoderoso. Aprovecharé y explicaré el significado de esto para que se quede claro el concepto total. En el contenido de la alimentación y bebida, Dios glorioso ha prohibido ciertas cosas, la que he mencionado. Y el principio es muy simple y racional. Hay 2 tipos de clasificación animal. Uno es la bestia salvaje y el otro es ganado o animal de pastoreo. Así que todo el ganado está permitido. Es decir, los animales que pastan en la hierba o forraje y no son carnívoros, que no tienen incisivos, por lo que los animales que no destrozan a otros animales, los que no son depredadores, por lo que fueron declarados como prohibidos por Allah Altísimo. Y aparte de eso, todos los demás animales fueron permitidos, que se ha dicho en el Corán llamándoles Bahimatul An'am, los animales que consumen vegetación, mientras que las bestias carnívoras son no permitidos, igual que si alguna cosa tiene en sí impureza, inmundicia, suciedad, también estaría prohibido, ya que Corán nos dice de beneficiarnos del tayyib, es decir, de lo puro, lo bueno. Todas las bestias, depredadores salvajes, entran en esta categoría. Entonces, el Corán mismo lo ha aclarado y luego ha dicho que ser una fiera es en esencia una negación de la humanidad. Es decir, si la bestialidad y la violencia de animales se transfiere al ser humano, a pesar de que un ser humano es similar a un animal en cuanto a su existencia y el cuerpo, así que se ha rebajado aún más. El ser humano ha sido elevado por encima de su existencia animal y ha sido otorgado con dignidad humana. Así que algo de esta dignidad humana ha sido arraigado dentro de él. Y parte de ello ha sido un variable dependiendo bajo nuestra responsabilidad y nuestras intenciones sobre todo.
¿Para qué? Para que podamos esforzarnos por mantenerlo puro y elevándose desde el nivel de los animales. Nutrimos y preparamos humanos características dentro de nosotros. Estas cualidades humanas son necesarias para el éxito en el juicio de los seres humanos que Dios Altísimo nos ha sometido. Ahí se ha dado la guía. Por lo tanto, teniendo en cuenta este principio, está prohibido beber sangre, por la razón de que ahí también sucede lo mismo. Si vemos a alguna persona bebiendo sangre, entonces la sensación inmediata que nos entra es de conseguir, es el sentimiento de bestialidad. De la misma manera que cuando un animal muere, y aunque ese animal sea de los halal permitido, muere de muerte natural, entonces eso también se hace prohibido su consumo, ya que su sangre se ha quedado dentro del cuerpo y no ha salido. Por lo tanto, en el caso de la matanza animal, se hizo obligatorio que la matanza se llevaría a cabo fuera, de tal manera que su sangre salga del cuerpo completamente, y que cualquier animal permitido para sacrificio, si no se sacrifica en nombre de Dios Todopoderoso o sin nombre de Dios o otra persona, en ambos casos estaría prohibido consumirlo, ya que solo tenemos derecho a sacrificar a los animales primitivos y consumir si lo hacemos en nombre de Dios glorioso. Así que todos estos puntos están en visión de esa idea fundamental. Debemos de ser conscientes de que nuestro din, nuestra forma de vida de Islam, todos no se vuelve permitido o prohibido, simplemente sin razón. Hay una completa filosofía que lo respalda. Así que respecto al cerdo, era un animal dudoso, ya que es un animal que viene de la especie de cabra, es decir, sus especies son de animal que comen pasto, y es un animal que es omnívoro, es decir, es carnívoro, consume carne, pero también es herbívoro, consume vegetación y también tiene incisivos y corta a su presa. Así que había una mezcla de salvaje y bestialidad, sí y no. Es decir, tiene ambas naturalezas, y de ahí surgió la pregunta de qué se hará en este caso con el cerdo. Y como la naturaleza humana podría haber vacilado en determinar sobre cuál de estos dos aspectos es más dominante, y definitivamente el intelecto humano no está en condiciones de juzgar, entonces Dios glorioso, con toda la sabiduría, nos guía directamente y dio su veredicto final en Sagrado Corán, considerando que su naturaleza es bestial y es predominante en su personalidad, y por ello ha prohibido específicamente comer la carne del cerdo y así evitar cualquier debate. Así que como norma general, para que entendáis, cualquier animal que tenga bestialidad y tenga incisivos y consuma carne estaría prohibido. Por ejemplo, tigre, lince, león, lobo, etc. Es la regla a tener en cuenta. De esta forma tan sencilla y simple lo podemos presentar ante las preguntas de la gente. Es que tenemos una costumbre, desgraciadamente, cuando explicamos las órdenes de la religión y no aclaramos el principio, la razón, la lógica, el intelecto, pues se queda en un mero orden sin más. Lo que ocurre que todo lo que consumimos, alimentación y bebida, o de lo que rodeamos o lo que nos ponemos, al final y al cabo afecta a la persona tanto exteriormente como interiormente. Y Dios glorioso quiere mantenernos purificados. Qad aflaha man tazakkaha. Y por ello y por su sabiduría inmensa como Creador Altísimo nos pone estos límites. Recuerda, el objetivo del Islam es conseguir en todo momento la purificación, que es la llave de la vida eterna. Y recordad,
Cuando usted decide aceptar el Islam y luego esfuerza, sacrifica en estudiar y obtener un conocimiento claro, paga un precio. Y cuando va a poner en práctica esas órdenes, exige otro sacrificio, disciplina y sumisión ante el Creador Todopoderoso. ¿Te parece poco que Dios Altísimo te promete en su reinado paraíso eterno una vida eterna, sin preocupaciones? Pues eso significa que hay que pagar un precio y acatar las normas. Para terminar, matizaros que el Islam no es la única religión que prohíbe el cerdo. Si volvemos a las escrituras antiguas de los anteriores profetas de la gente del libro, también se les había prohibido claramente el cerdo. Otra cosa es muy diferente, que ellos han dejado de seguir las órdenes de Dios Altísimo. Solo hay que abrir el libro de Deuteronomio y Levítico o las escrituras hindúes, que no solo prohíben comer carne de cerdo, van más allá. Que Dios Altísimo nos guíe.